otra arma que el Señor tiene y ha dado a su pueblo, a su iglesia. Y estuvimos viendo, hermanos, que la alabanza es un arma poderosa. Pero el domingo pasado estuvimos hablando acerca del ayuno, el ayuno que Dios escoge, ¿verdad? No es ayunar a la manera nuestra para competir o para jactarse, ¿verdad?, de que hago tantos ayunos, sino que cuando el Espíritu de Dios nos impulsa, como lo hizo con el Señor Jesucristo, lo llevó por 40 días y 40 noches al desierto y estuvo ayunando el Señor. Y hermano, cuando el Señor te llama a un tiempo de ayuno, también el Señor te sostiene, amén, y te sustenta. Moisés estuvo también por 40 noches allá en el monte y él estuvo siendo sustentado por el Señor, amén. Ahora vimos cómo Jesús, después de venir de un tiempo de ayuno y de haber sido probado por el adversario, el Señor Jesucristo salió victorioso, amén. Pero venía el Señor Jesucristo con una unción tremenda de que cuando Él vino, hermanos amados, habían sanidades, habían liberaciones, muchos que tenían espíritus inmundos eran libertados, y el Señor Jesucristo lo declaró en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, y dijo: yo he venido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, amén, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a dar buenas nuevas a los abatidos. Gloria a Dios. Y ese tiempo no ha pasado, hermano. Gloria a Dios. Yo oigo al Señor dándonos buenas nuevas, hermano. Yo oigo al Señor a cada momento animándome. Yo experimento al Señor trayendo su gozo, su regocijo sobre mi vida, sus fuerzas, hermano. Yo las siento, las fuerzas de Dios. Amén. Amén. Y yo espero que también usted esté disfrutando del Señor, hermano. Porque dice de que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, vida en abundancia, vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. No solamente cuando lo aceptamos, más ahora, hermano, cuando estamos delante de su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos de experimentar, hermanos, al pan de vida sustentándonos, al agua que calma la sed. El que bebiera de esta agua no volverá a tener sed jamás, sino que en su interior será un río que va a correr como agua viva, amén, amén, hasta la vida eterna. Aleluya, Dios mío, bendito. Cuando los creyentes andan con el Señor y andan conectados, hermano, se cuenta de un predicador que llegaba a las fábricas y dice que la gente, cuando estaban trabajando, dejaban de trabajar, y solamente cuando él entraba, dice que los trabajadores dejaban su trabajo allí, se arrodillaban y comenzaban a confesar sus pecados al Señor. Alabado al Señor, hermano. Amén. Parece que este hombre entraba allí y nomás no decía nada, pero la gente sabía que el Señor estaba allí. La Biblia dice que traían los enfermos y los ponían, hermanos, y cuando Pedro pasaba, querían que les cayera la sombra y eran sanados, hermanos. Amén, gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Amén. Porque habían hombres, hermanos, que se convirtieron en templos del Dios vivo. Y Dios andaba con ellos, y Dios estaba con ellos. Por supuesto, ellos eran representantes de Dios, y ellos glorificaban a Dios, y ellos exaltaban a Dios. Y cuando los enfermos eran sanados, decían: ¿por qué ponen la mirada en nosotros como si por nuestra piedad hubiésemos hecho andar el Señor lo ha levantado? Ellos no se llevaban la gloria, hermanos. Ellos sabían quién era el que estaba haciendo el milagro. ¿Sabían ustedes de que nosotros no podemos producir fe? Que la fe es divina y que viene de Dios, y de Dios, y de Dios, y de Dios solamente viene la fe. Y yo no puedo producir fe, aunque grite y haga lo que yo no puedo producir fe.
Pero el Señor pone fe en nuestros corazones para aquellas cosas que son su deseo y que son su voluntad. Y cuando Él quiere sanar a un enfermo de cáncer, hermano, no hay cáncer que se resista. Aleluya. Va a ser sanado porque el Señor dice, no, hijo, yo te levanto nuevamente. Amén. Amén. Pero cuando también el Señor dice, no, hijo, prepare sus maletas que tiene que partir. Entonces es el Señor, porque Él es soberano. Y como Él sabe el futuro y Él sabe lo que va a pasar más adelante, el Señor dice, no, hijo, mejor te levanto ahorita porque más adelante te puedes perder. Pero otro del Señor dice, no, hijo, eres sano para que des testimonio de que yo tengo poder para sanar. Pero Dios es glorificado. Amén. Y esos tiempos no han pasado. Aleluya. Amén. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todas las edades. Lo que ha pasado, lo que ha hecho falta es que nos metamos como ellos, ¿verdad? Ellos se metían con Dios, se metían a estar en la presencia de Dios, a caminar con Dios, a obedecer a Dios, hermano. Ellos entraban, entonces Dios reposaba sobre ellos. Alabado el Señor. Pero el Señor quiere seguir trabajando. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Entonces la alabanza es poderosa. El ayuno, hermanos amados, al cual el Señor también nos llama, que ayunemos. En Romanos, en el capítulo 2, se habla un poco acerca de este culto racional o el culto personal que nosotros podemos dar al Señor. Y vemos, hermanos, que es agradable a Jehová cuando en el espíritu correcto hacemos las cosas. Así que, hermanos, 12 de Romanos, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, amén, santo, 2, 3, agradable a Dios, que es vuestro culto personal, racional. Cuando tú entras a tener comunión con el Señor, no está la congregación, pero tú tienes un tiempo de acercamiento y cierras la puerta, y cerrada la puerta, entras a tener comunión con tu Padre Celestial. Amén. Amén. Dice que el sacrificio vivo es agradable a Dios cuando dispones tu corazón a entrar en un tiempo de ayuno. Y por supuesto el Señor y el Espíritu están diciendo, hijo, ven a este ayuno. Y hermanos, les digo porque por experiencia el Señor a veces me ha llamado a 3 días de ayuno, y uno puede decir, pero 3 días sin comer, hermanos. Pero cuando el Señor te llama, Él te sostiene y te sustenta. Amén. Y no hay problema. Y uno puede aguantar 3 días, o si el Señor dice son 10 días, pues puede aguantar 10 días. Porque es el llamamiento del Espíritu para ti. Bueno, cuando el Señor nos llama a esos tiempos de ayuno, Él sabe por qué te está llamando. Muchas veces para prepararnos. Amén. Prepararnos por las dificultades o las pruebas o las luchas o las batallas que puedan venir, hermano. Mire, cuando hay un tiempo de ayuno, en realidad nos estamos como despojando de la comida, ¿verdad? Pero nos estamos, hermanos, llenando y nutriendo del Señor, amén. Y cuando estamos en un tiempo de ayuno es bueno leer la palabra, orar, tiempo de oración, leer la palabra, adorar, y es un tiempo, hermano, para estar con Dios, apartarse, para estar con el Señor. Entonces, luego que uno ha estado en ese tiempo, como que hay cierta libertad en el espíritu, hermano. Por eso cuando Jesús salió del desierto, venía ungido, hermano. No, hasta la suegra de Pedro fue sanada. Amén. Tenía una gran fiebre y el Señor llegó y dijo, ¿qué tiene? Tiene una fiebre. La sanó ahí rápido y luego la hermana ya le servía. Amén. Así tenemos que ser, ¿verdad? Cuando el Señor nos sane, luego tenemos que buscar servirle al Señor. ¿Por qué? Porque quienes utilizan la sanidad para otros fines, otros propósitos, ¿verdad? Pero no, hermanos, cuando el Señor hace la obra es para que lo glorifiquemos a Él. Amén. De todas maneras, Él nos creó para Él. Fuimos hechos por Él y para Él. Para Él. Yo quiero vivir para Él, digo usted. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero vivir para sus planes. Yo quiero vivir para sus propósitos. Oh Señor bendito, perdóneme si ando yo metido en otros negocios que no son los tuyos, Señor. Amén. Porque ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida sino para agradar a aquel que lo tomó como soldado. Y el Señor nos tomó y nos llamó a su ejército. Gloria al nombre del Señor.
¿verdad? Entonces algunos va a decir, tu hermano ya no trabaja. No, ¿cómo no? Si vaya a trabajar, porque los biles no paran de llegar. Pero el asunto es que después de su trabajo también tiene un trabajo que hacer en el Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Muy bien, entonces es agradable al Señor un tiempo de ayuno. Es un sacrificio vivo y a Dios le agrada cuando se hace en el espíritu correcto, con el sentido y con el entendimiento correcto. Este es el ayuno que yo escogí para vosotros, dice el Señor, que hagan esto: desatar las ligaduras de impiedad, romper el yugo, dice, de opresión. Amén. Si en algún momento siente algún yugo de opresión, diga, Dios mío, me tengo que meter en un ayuno y rompe este yugo de opresión. Porque el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. El Señor no pone opresión. Amén. El Señor pone libertad. Él no pone un yugo de opresión, Él pone libertad. Es fácil el yugo del Señor. ¿Cuántos lo sienten fácil? Sí. Para el obediente es fácil. Para el obediente es fácil. El yugo del Señor es fácil, porque Él tiene un corazón obediente, no hay problema. El problema es cuando nos resistimos, entonces siente el yugo. Y esto es así, así va a ser. Bueno, pero la obediencia es clave. Alabado sea el nombre del Señor. Creer a Dios, creer a Él, creer a su palabra, creer a su palabra. Y hay una parte bien importante. Ahora vamos a continuar con este asunto porque vimos cómo el Señor se glorificó tremendamente en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Pero hay una cosa que ha estado inquietando mi corazón. Miren esto, Mateo capítulo 13, verso 58. ¿Por qué muchas veces el Señor no puede obrar? ¿Por qué muchas veces no vemos al Señor trabajar, obrando, manifestándose? Hay una causa. Y esto yo quisiera que lo consideráramos. Mateo 13, 58. Y no hizo allí muchos milagros, o sea que sí hizo algunos milagros, pero no muchos. 13:58 de Mateo. Dice que no hizo allí muchos milagros por un problema que había. El problema que había es que había mucha incredulidad. A causa de la incredulidad de ellos, Él no pudo hacer muchos, pero sí hizo algunos, pero no muchos. Oh, Dios mío. Si el Señor te visitase, hermanos, el Señor muchas veces se quiere desbordar. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermanos, fíjese, yo estoy experimentando algo tan hermoso en el hogar de los hermanos Ocampo. Yo experimento un río de Dios, un río de enseñanza allí, hermano, una apertura del Espíritu tremenda. A veces siento como que estoy en la iglesia. Y bueno, por supuesto se convierte en casa de Dios ahí. Pero yo he experimentado algo en la casa de los hermanos, que con tanto amor han abierto su corazón y su casa y han preparado tan bonito, hermano, hasta un púlpito han hecho el hermano Roy. Y yo cuando llegué me lo pedí porque yo iba con mi asunto ese negro y me dijo, no lo voy a ocupar, ya tenía un púlpito bien bonito. Y yo me quedé sorprendido. Dije, wow, aquí quieren al Señor. Aquí le están abriendo las puertas al Señor. Y ¿sabe? Cuando uno le abre las puertas al Señor, uno es bendecido. Cuando David preguntó, dijo, ¿dónde está el arca? Dijo, en casa de Obed-Edom, él la tiene. ¿Y qué ha pasado con él? Desde que yo el arca, lo ha bendecido Dios. No, dijo David, pues hay que sacarla de ahí, hay que ponerla en el lugar correcto. Como él había conquistado Sion, dijo, no, pues la llevamos a Sion. Amén. Pero yo experimento, hermano, el desbordamiento del Señor, la sabiduría del Señor, la palabra del Señor, la luz de Dios, la apertura. Yo siento una libertad. Y los hermanos tal vez pueden decir, oye, el hermano, ¿cómo está enseñando? No, yo estoy aprendiendo mucho allí. Porque siento una libertad, hermano, del Espíritu. Pero por supuesto le han abierto su corazón primeramente y luego las puertas de su casa para tener el arca ahí con ellos. Así que es una bendición. A ver quién se anima más adelante a llevar el arca a su casa también, para que se hacen los pleitos. Gloria a Dios. Pero cuando el Señor te viene a visitar, Él se quiere desbordar. Mira, soy amor. Soy amor, te dice Jesús, ¿verdad? Hijo, mira, soy amor, yo te amo. Oh, qué maravilloso. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor.
Porque Él quiere que lo conozcamos a Él. Mire, Él no viene como un verdugo ahí, vean. No, Él viene con amor. Y aunque el hombre ha pecado, Él viene a decirle: hijo, ¿dónde estás, hijo? Amén. Amén. Y lo que Él quiere es el reconcilio. Lo que Él quiere es que el hombre se vuelva a Dios, que abra su corazón y que diga: Señor, perdóname, yo soy el que he errado, por favor ayúdame. Dice la palabra que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Y la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado, dice, ¿verdad? Amén. Hijito, y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando el Señor viene con amor, viene con misericordia, a llamarnos al arrepentimiento, que vengamos al arrepentimiento. Fíjense que cuando el Señor destapó el pecado de David, Él no mandó a uno a decirle: mire, rey pecador, ahorita lo consume el rey. No. Él mandó un profeta con una palabra. Y le comenzó a explicar al rey David: oh rey David, había un hombre que tenía muchas ovejas y quiso hacer un banquete. Alguien lo visitó y le quería dar un corderito, pero había uno que solo tenía una corderita. Y este hombre dijo: voy a ir y le voy a quitar la corderita y voy a darle de comer. Oh rey, ¿qué piensas tú que se le debe hacer a ese hombre? Y David, como tenía el celo, ¿verdad? Y era tremenda, David dijo: ese hombre es digno de muerte. Y le dice el profeta: ese hombre eres tú. ¡Ah! Dijo: Señor, ¿te diste cuenta? Pues porque él seguía ofreciendo, pues, y danzando y todo, pero Dios dijo: hijo, así no es la cosa. Tienes que confesar tu pecado. Y cuando el profeta Natán le dijo eso, dijo: he pecado contra Dios. Mire, hermano, alabado el Señor. Nunca le dijo: ¿y tú quién eres para que te metes? Yo soy el rey. No. Él le dijo: he pecado contra Jehová. Allí cayó, hermano, y dijo: no, Señor, perdóneme. Amén. Amén. Ahí vemos el arrepentimiento de David. Así que cuando el Señor viene, hermanos amados, hagamos fiesta. Comida y todo. Eso fue lo que hizo Zaqueo, ¿verdad? Cuando lo llamó: bájate, porque llego a tu casa. Y se adelantó y se fue y preparó un banquete y recibió al Señor. Amén. Amén. Y estando ahí en casa le dijo: oye, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y aquel arrepentido era un publicano y pues extorsionaba y cobraba más, ¿verdad? A los de su misma raza pues les cobraba más, y dijo: si a alguien lo he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Amén. Amén. Se los regreso, dijo, y la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Ay, Dios mío, es que cuando alguien tiene un encuentro con Dios, si hay un cambio genuino, hermano. Alabado el Señor. Y él se encontró con Jesús, y mire, se le fue el amor, la idolatría por el dinero, porque él era un publicano y eso eran ávaros, cobraban y más querían, cobraban, ¿verdad? Esto para el rey, 2 para mí, esto para el rey, 2 para mí. Siempre se quedaban con los impuestos. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, hubo conversión. Hermano, preparó su casa, lo alimentó, le dio comida, no solo a él, sino a todos los que andaban con Jesús. Y después dice: lo reparto, los bienes que tengo, se los doy a los pobres, y si alguno se lo he defraudado, se lo regreso 4 veces multiplicado, y tomen y llévenselo. Y hermano, ese hombre nació en el reino de Dios. Amén. Porque cuando uno nace en el reino de Dios, hay cambios en nuestro corazón. Amén. ¿Verdad? Y la evidencia de él fue esa, que se le quitó así la idolatría por el dinero, la avaricia por el dinero, se le fue y comenzó a repartirlo usted. Gloria a Dios. Sí, hermano. Va que el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón. Aleluya. Está tocando el Señor ahí la puerta. Hijo, abre, hijo, porque yo quiero venir y desbordarme contigo y amarte, y que tú me experimentes que soy amor, que soy misericordia, que soy perdón. Amén, hermano. Porque no está ahí para ponerle el pie, ¿verdad? Y terminarlo de hundir. No, Él extiende la mano. Amén. Y dice: yo saco lo saco del lodo cenagoso y lo pongo sobre la roca. Amén. Y dice David: luego hubo en mi boca cántico nuevo, alabanza al Señor.
Pero muchas veces creemos de que ya no la vamos a hacer. Bueno, pues ya estoy. No, hermano, el Señor te puede levantar de cualquier hoyo donde hayamos caído y puede haber un nuevo cántico para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Así es que Él tiene su mano extendida y por favor, hermanos, disfrutemos al Señor cuando el Señor venga a las reuniones, hermanos amados, y digámosle: Señor, no simplemente nos visita, quédese con nosotros, Señor. Amén. No queremos que solamente nos visite el domingo, ¿verdad? O el lunes o el viernes, no. Queremos que el Señor haga morada. Y vamos a ver eso cuando Dios, hermanos, pone su habitación y Él quiere morar allí, hermano, y Él hace morada en ese lugar. Es hermoso, hermano. Es hermoso, pero algo que le agrada al Señor es que seamos creyentes. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo hacer muchos milagros? Por la incredulidad, la duda, la incredulidad. Oh, Dios mío, ¿cómo tenemos que rendir la duda, la incredulidad? La duda no es de Dios. La duda es enemigo, hermanos, de la fe. No se pueden juntar. Alabado el Señor. La incredulidad, hermanos, que nosotros lo que estamos haciendo lo hagamos porque sabemos, hermanos, y estamos creyendo en nuestro corazón de que lo que el Señor está diciendo es correcto y nosotros por eso estamos haciendo las cosas correctas, porque estamos oyendo que lo que Dios está diciendo lo queremos así, hacer como Él dice, como estamos oyendo, queremos hacer las cosas. Amén. Marcos capítulo 6. Allá hizo unos pocos milagros, pero hubo ciudades donde, hermanos, los enfermos que le trajeron todos fueron sanados. Pero allí hizo algunos milagros, pero en esta otra porción, Marcos 6, 5, Marcos capítulo 6, verso 5, aquí se va reduciendo el mover del Señor por el mismo problema. Marcos 6, 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cómo? Ni uno. Allá hizo algunos, pero aquí dice que no hizo ni uno. Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Ah, bueno, si sanó a algunos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Pero oigan esto, estaba ¿cómo? Asombrado. ¿De qué? De la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Dios mío, él se quedó impresionado. Se quedó el Señor, ¿cómo dice el verso? Asombrado. Estaba impresionado al ver la incredulidad de ellos. Hermanos amados, ¿saben quién nos conoce mejor? Es el Señor, hermano. Y el Señor muchas veces va a decir: me impresiona. ¿Cómo me impresionan? Porque son creyentes. ¿Cómo creen a mi palabra? Pero el Señor puede decir: estoy asombrado que no crean. Y estoy aquí en medio de ellos. Gloria a Dios. Entonces el Señor lo mira y dice: este hijo está aquí, pero no tiene nadita de fe. Se impresiona y dice: ¿cómo puede estar acá si no está creyendo nada? Es más, dice, todo lo que el predicador está diciendo no lo está recibiendo. El Señor, pues, como conoce, ¿verdad? Y el mensaje está ungido, y otros pueden decir: qué palabra, oh Señor, qué palabra me estás dando. Y otros pueden decir: está roncando, ¿no? No dice nada. Mientras unos están durmiendo, otros están diciendo: Señor, y ese es el evangelio, esa es la palabra, qué bueno, Señor. Gloria a Dios, Señor. Porque no son impactados, no son impresionados por la palabra. Como aquel haciendo casita y el otro llorando, y él haciendo casita, dibujando casita, pero el otro estaba tocado por la palabra.
Gloria a Dios, hermano. Mire qué triste aquí que el Señor muchas veces no se puede mover y lo dejamos impresionado porque dice el Señor, qué incrédulo, cómo duda. Y yo estoy allí. Porque uno de sus nombres es Jehová Shama, y Jehová Shama significa el Señor está allí. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Amén. 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 Jesús está acá en medio de nosotros, porque la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. Hermano, pero que aquí habemos, ¿qué? 60, 70, 80, que habemos 100, hermano, pero aquí habemos 1000. No, donde están 2 o 3 que están de veras entrados con Él. Él no necesita 1000, 2 o 3, pero que están entrados. Pero el Señor ahí está en medio de ellos. Se impresionó el Señor por la incredulidad que tenían y lo dejaron bien, tremendamente impresionado el Señor por la dureza de corazón. Aquí viene en Marcos 16:9. Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Miren, así era la condición, tristes y llorando. 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? La señora dijo, a saber qué tiene. No le creyeron. No le creyeron, mire. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Mire, aquí hay otros testigos y no les creen tampoco. Mire. Entonces dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Esta es la tercera vez. Estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué pasó? Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¡Ay, Dios mío! El Señor se presente y venga y en lugar de tener, hermanos, un halago, tenga un reproche y diga, incrédulo. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Porque el Señor vino no a halagarlo, Él vino a reprochar, le reprochó. Dice acá en el verso, se apareció finalmente a ellos y les reprochó su incredulidad. Ahora bien, oiga esto, la incredulidad conlleva a la dureza de corazón. A la dureza de corazón. La incredulidad, el no creer, el estar con incredulidad puede llevarnos a la dureza de corazón. Y la dureza de corazón lleva a otro pecado. En Hebreos capítulo 3, verso 12, mira, el reproche. ¿Cómo queremos que el Señor venga? Que venga el Señor y diga, ah, pueblo mío, cómo me agradas mi corazón cuando crees lo que yo estoy diciendo. Cuando crees al mover de mi espíritu. Gloria al nombre del Señor, hermano. ¿Ah? Porque unos están creyendo y hermanos están abiertos su corazón y dicen, el Señor me habló a través de la profecía. Pero otros están diciendo, ah, ya otra vez están hablando. Fíjense. A unos les es de bendición y a otros están hablando otra vez. La incredulidad. No creer lo que el Señor está haciendo. Pero mire, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos. Esta palabra mirad significa cuídense, miren, despiértense, alerta. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, la incredulidad lo va a llevar a apartarse del Dios vivo.
Es mejor que le digamos: Señor, ayúdeme a mi incredulidad. Señor, aquí estoy. Quiero ser un creyente. Perdóneme, Señor, si he cuestionado, si he dudado, si he puesto argumentos, si me he resistido. Señor, perdóneme. Y yo quiero ser un creyente, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la incredulidad al final lo va a llevar a alejarse de Dios. No va a tener confianza en Dios, no va a creer en Dios, no va a creer a la palabra, no va a tener, entonces lo va a llevar a apartarse de Dios. Dice: un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Amén, hermano. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire, hermano. El corazón se puede endurecer por el engaño del pecado, pero la incredulidad lo puede llevar a apartarse y alejarse de Dios. Hermanos, por fe estamos aquí, amén. Alabado el nombre del Señor. Por fe estamos aquí, hermanos amados, y por fe creemos que el Señor es poderoso y que Él se puede mover y que el Señor nos puede abrir el entendimiento y que hoy podemos quedar con un entendimiento más abierto para conocer los caminos de Dios. Que hoy el Señor me puede levantar, que hoy el Señor me puede sanar, que hoy el Señor puede impartir fe en mi corazón. Aleluya. Que hoy voy a salir más bonito de este lugar. Amén. ¿Por qué? Porque voy a salir un creyente mejor. Yo voy a salir con la luz de Él. Entonces vamos a salir mejor que como llegamos. Vamos a salir con la luz de Dios. Ay, Señor. Irradiando luz. Más bellos, ¿verdad? Ya de lo que somos. Amén. Para ir a alumbrar en ese mundo triste. La gente está triste allá afuera y espero que los creyentes estén con gozo. Amén. Gloria a Dios. Porque el mundo que anda triste porque no tienen esperanza. Pero usted y yo tenemos una esperanza viva, hermano. Entonces el creyente que viene y recibe la luz y recibe el gozo y recibe el amor, la misericordia, eso es lo que va a ir a impartir allá afuera. Y este mundo lo está necesitando, hermano. Gloria a Dios. De verdad, yo espero que cuando salgamos de aquí salgamos con todo el mundo contento, ¿verdad, hermano? Dios le bendiga. Nos vemos mañana, ¿verdad? Que no vaya a salir llevándole a medio mundo. Quítese, aquí voy yo. No, que sale con amor. Que sale con gozo. Porque estuvo en la presencia de Dios. Amén. Espera, al final por lo menos llega Jabo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Amén. Entonces, qué tremendo esto. Porque es una área que debemos de combatir. ¿Cómo la vamos a combatir, hermanos? Creyendo. Amén. Sí, Señor, es conmigo, Señor. Sí, es para mí, Señor. Yo lo creo, Señor. Tú has venido, Señor amado, y has venido con esta palabra para que yo la obedezca. Quiero ser un creyente. Amén. Quiero estar lleno de luz. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Y hay algo que nosotros debemos de colaborar, hermano. Debemos de colaborar con el Señor. Hebreos capítulo 4. Hebreos en el capítulo 4, verso 1. Mire este ejemplo, lamentable. Muy lamentable ejemplo. Pero no queremos que se cumpla en nosotros. Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Oh hermano, aquí hay una parte muy linda, porque la parte que nos corresponde a nosotros es tener fe en lo que Dios está hablando.
Alabado el Señor. Dice, pero a ellos no les aprovechó. ¿Cuándo no nos aprovecha el Evangelio? Cuando la palabra se vuelve infructuosa, aunque es poderosa, pero cuando la palabra no puede obrar en nosotros, cuando no tenemos fe en lo que Dios nos está hablando. Dice que no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, oiga, amado hermano, hay una responsabilidad del predicador, pero hay una responsabilidad del oyente. Y la responsabilidad del oyente es tener fe en lo que Dios está hablando. Amén. Y la responsabilidad del predicador es prepararse para traer la palabra que el Señor quiere dar a nuestros corazones. El predicador se prepara para traer la palabra, Señor, que quieres hablarnos este día. Y entonces, hermanos, se habla la palabra y ahora la respuesta del pueblo tiene que ser: amén, Señor. Sí, 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 que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. El problema es cuando le decimos no a lo que tenemos que decirle sí. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén, Señor. Así sea conmigo, Señor. ¿Ah? Pero no les aprovechó el mensaje. Cuando el mensaje no es provechoso, es cuando no se tiene fe en lo que se está oyendo. Y no se está creyendo. Entonces hay problemas. ¿Por qué? Porque no le va a aprovechar. No le va a servir de provecho porque no le está poniendo el ingrediente creer. Sí, Señor, así es. Como tú estás diciendo, así es, Señor. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, yo dije esto así, pero muchas veces a lo que tenemos que decirle sí, muchas veces le cerramos el corazón. Y a lo que tenemos que decirle no, a veces se le abre. Tenemos que decirle no a aquello que no te edifica. Tenemos que decirle no a aquello que no te es de provecho. Tenemos que decirle no y cerrar el corazón a la mala enseñanza, a lo falso. Se le tiene que cerrar el corazón y decirle: eso yo no lo recibo. Pero hermanos, cuando se está hablando la verdad de Dios y la verdad de Dios está fluyendo, Dios mío bendito, lo que tenemos que hacer es abrir el corazón para que el Espíritu Santo escriba esa palabra en la tabla de carne, en la tabla de nuestro corazón. Alabado el nombre del Señor, hermano. ¿Verdad? Sí, hay cosas que uno tiene que decir: no, disculpen, no es así. Pero cuando el Señor está hablando su verdad, ¿qué argumento le vamos a poner? Porque muchas veces el argumento que se pone es porque no se quiere entrar en obediencia a esa palabra. No es porque no sea de Dios. No es porque la palabra, hermanos amados, no sea correcta, sino que muchas veces le ponemos resistencia y le ponemos una barrera y decimos: no, es que yo ahí no quiero entrar, ahí no quiero obedecer yo. Entonces se le pone barrera. Pero, la parte que nos corresponde es creer. Ahora, oiga esto. Lo que está diciendo aquí me impresiona, hermano. ¿Sabe por qué? Porque dice en el verso 1: no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra para no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Pero diga: pero los creyentes. Pero cuando nosotros creemos, vamos a entrar a reposar, vamos a entrar a descansar. Va a haber reposo, va a haber descanso cuando nosotros entramos. Cuando decimos: el Señor me habló. Amén, hermano. Amén. Miren qué lindo esto. Va a haber un gozo, va a haber un reposo. No tendremos temor del mal cuando venga, porque tú sabes que estás confiado en el Señor y que le has abierto tu corazón al Señor y que tú estás reposado porque estás en las manos de Él. Y el que esté en su mano, nadie lo puede tocar. Amén. Cuando Dios te humilla y te lleva hasta abajo. Pero cuando el Señor dice: hijo, ya te humillé, pero ahora te levanto. Y cuando el Señor te levanta y te tiene en su mano, no hay quien te pueda hacer daño. Porque es el Señor levantándote. Y es el Señor poniéndote así. Y aunque se levanten enemigos, y aunque se levanten
lenguas en contra tuya, tú vas a permanecer allí. Porque no va a haber ni demonio que se levante, ni armas que se levanten en contra tuya, porque estás cubierto por Dios. Amén. 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 Y así digan lo que digan, hablen lo que hablen, le busque el enemigo la manera, dice Dios, este está en mis manos, no lo puedes tocar. Amén. Amén. Nadie te podrá hacer frente, le dijeron, ¿verdad? A Josué. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Pero procure guardar la ley. Así como Moisés obedeció, sea obediente usted también, y yo voy a estar con usted, porque así es. ¿Verdad? El problema hoy es que muchos son desobedientes y quieren que Dios los tenga así, ¿no? Pero me llama mucho la atención que cuando nosotros entramos, hermanos, a creer a lo que el Señor está hablando, entramos en reposo, entramos en paz. Amén. No la falsa paz, porque hay una falsa paz, sino la verdadera. Gloria a Dios. Tienes paz, gozo, regocijo en tu corazón. Dijo David, yo me acosté y me dormí porque Jehová me sustentaba. Amén. Allá estaba el enemigo, allá estaba Absalón y era tremendo el ejército, él huía, pero cuando dijo Dios está conmigo, dijo, duermo y durmió, hermano. Y yo me acosté, dijo, y dormí, y Jehová me sustentaba. Él sabía que no había enemigo que lo pudiera tocar porque Jehová lo estaba guardando. Y él estaba bien reposado y durmiendo, y en la batalla el enemigo planeando, pero Jehová estaba con él. Se durmió. Dijo, y me desperté porque Jehová me sustentaba. Hermano, no vas a tener temor del mal. Amén. Vas a entrar en un reposo hermoso. Porque estás obedeciendo. Porque entraste en obediencia. Pero cuando uno no entra a obedecer el mandamiento que el Señor está hablando, de repente hay turbación. Aquellos que el Señor les ha hablado y están todavía resistiendo, hermanos, lo primero que se les va es el gozo. No sienten gozo, regocijo. Los inunda la tristeza, el abandono, el no tener esperanza, porque algo se está fallando. En algo se está fallando. Pero cuando se entra a tener comunión y uno obedece, hermano, como un fruto, tendrás reposo. Reposarás. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por cuanto has puesto tu amor en Jehová, Él te guardará también. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Amén, hermano. Amén. No va a haber problema. Vas a entrar en el reposo. Cuando dice aquí, porque si oímos y entramos y decimos sí, Señor, entonces vamos a entrar en el reposo. Ah, qué reposado, ¿verdad? Va a estar confiado como un león. ¿Sí? Confiado en el Señor. Confiado que Jehová está. Ni el sol lo fatigará de día, ni la luna de noche. Aleluya. Porque Jehová lo guardará. Y Él está reposado. ¿Por qué? Porque ha entrado. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Cuando tú entras, hermanos, a creer lo que el Señor está hablando hoy, no lo que habló ayer, no lo que habló antes, hoy, lo que Dios está hablando hoy. Amén. La verdad presente de hoy, lo que Dios hoy nos está diciendo, y nosotros decimos, sí, Señor, yo voy a entrar en obediencia a eso, Señor. Hermano, entrarás en el reposo también del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire esto tan hermoso que es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Da vida a la palabra? Sí, mire esto. Deuteronomio. Muchos le tienen miedo a este capítulo. Deuteronomio 28, algunos tiemblan. Va a leer Deuteronomio 28. Y a otros les encanta la primera parte.
de Deuteronomio capítulo 28. Mire, tan lindo nuestro Dios lo que dice. Verso 1. Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, así como nosotros ahorita estamos tan atentos, ¿verdad? ¿Ya nadie está dormido? ¿Todos atentos? Sí, ok. Atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Diga conmigo, todos sus mandamientos. No algunos, no solo los que me gustan a mí. Ay, es que esa palabra sí me gusta, hermano, pero toda la palabra es inspirada por Dios. Útil. Amén. Entonces dice, sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas... Ay, Señor, qué hermoso es esto, hermano. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Gloria a Dios. Oh, Dios mío, bendito. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice, hermano? Te alcanzarán. O sea que aunque tú le andes corriendo a la bendición te va a seguir, hermano. De un momento a otro la bendición te alcanza. Dice, es para ti, hombre, agárrala. ¡Gloria a Dios! Señor. ¡Ay, Dios mío bendito! ¡Qué hermosa es la palabra de Dios! Gloria al Señor. Te va a alcanzar la bendición del Señor. Dice la Biblia así, hermano. Sí. Sonría pues, Cristo. Dios mío bendito, oiga esto. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Donde quiera que ande, en la ciudad o en el campo es bendito. Aleluya. Donde se mueva es bendito. Por obediente, pues. ¿Verdad? Pero donde se mueva, si es desobediente, le va a pasar las de Jonás. Allá estaba en el barco y todos aquellos clamando a Dios y él dormilón. ¿Qué estás haciendo, dormilón? Clama a tu Dios. ¿No estás viendo la tempestad en que estamos? Tírenme al mar y ya va a ver que se calma la tempestad. Sabía que la tempestad que había provocado, le había provocado su desobediencia. Fíjese que muchas tempestades son provocadas y muchas veces el barco se está hundiendo, o sea, la casa pues, el barco se está hundiendo porque ha habido negligencia y porque el Señor ha dicho una cosa, pero él está haciendo otra cosa. Y entonces vino la tempestad y el Señor tuvo que sacudir ese barco y aquellos dicen, pero ¿cómo te vamos a tirar a mar? Ya van a ver, tírenme y van a ver si se calma todo. Yo he traído esta tempestad acá por mi desobediencia. Oh, Dios mío bendito. Eso no tiene que abrir el sentido. Señor, cuando la casa se está hundiendo, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué la tempestad ha venido? Dios mío, si soy yo la causa de la tempestad, perdóneme, ayúdeme. Gloria al nombre del Señor. Padre de Dios, yo no quiero andar llevando tempestades, Señor. Yo quiero ser hombre de paz. Que cuando llegue a un hogar haya paz en ese hogar. Gloria al nombre del Señor, hermano. Yo no quiero llevar tribulación. No, yo quiero que donde yo vaya la bendición me alcance. Y aquellos sean bendecidos también. Amén, hermano. Dice, te alcanzarán, bendito en el campo, bendito en la ciudad, donde vayas, dice la palabra. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, bendito serás tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Oiga, hermano, cuánta, Dios mío bendito, hermano, cuánta promesa hay allí.
¿Cuánta promesa hay ahí? Si oyere atentamente, y no dice simplemente si oyere, no dice si obedecieres, si hicieres, si obrares, si lo recibes y lo haces. Esto es lo que yo te prometo, pueblo mío. Porque estas promesas son para Israel, pero nosotros también somos el Israel espiritual, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y esta palabra está vigente hoy. Sí. No, hermano, eso era de la ley, eso era del antiguo. No. La obediencia a Dios la va a bendecir hoy y mañana. Ayer la bendijo, también la bendice hoy. Y la va a bendecir mañana. Dios bendice al obediente. Oiga eso, Dios bendice al obediente. Yo a cada rato le proclamo esto a mi muchacho. Le digo, hijo, Dios va a bendecir tu obediencia. Yo a cada rato le digo. Porque en realidad yo no tengo problemas con él. Es obediente. Gloria a Dios por eso. De veras. Yo sé que Dios lo va a bendecir por su obediencia, porque la palabra va, o sea, la palabra es honrada. Cuando uno honra la palabra, Dios lo honra a uno también. Amén. Yo sé que Samuel está honrando ese mandamiento de obedecer a sus padres. Gloria a De Dios. estar sujeto a sus padres. Él lo está honrando el mandamiento y Dios va a honrar a él porque él está honrando el mandamiento. Gloria al Señor. Pero todo aquel que honra los mandamientos de Dios, Dios también lo va a honrar. Amén. Dice que Él va a tener en poco a aquellos que lo tienen en poco a Él. Pero también Él va a levantar a aquellos que hermanos, que lo aman a Él, que caminan con Él. Gloria a Dios. Entonces, mire, me encanta desde el capítulo 28 hasta el verso 14. Termina el verso 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a la siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y si no te apartes, sino que las guardas, y me amas a mí, y me adoras a mí, y no te vas en pos de los ídolos, estas bendiciones vendrán y te... ¿Y qué? Uno anda corriendo, pero la bendición anda detrás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y de repente el Señor te bendice. Y de un día para otro las circunstancias pueden cambiar. Alabado el Señor. Amén. Amén. Y yo tengo experimentado eso. De un día para otro, horas más tarde, el Señor puede cerrar ese capítulo de que nada, de que escasez, y el Señor puede traer provisión. Amén. Gloria a Dios, hermano. Cuando entramos en la obediencia al Señor. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? En el verso 15. Oh, hermano. El verso 15. Pero, ese pero es real porque ahí está, ¿no? Pero, acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas. O sea, esta es la contraparte, hermano. Esta es la contraparte. ¿Por qué queréis ser castigados? Dice el Señor, ¿verdad? En Isaías capítulo 1. ¿Por qué te empecinas a andar en tus propios caminos? ¿Por qué no doblas tu cerviz? Y le dice, Señor, así es como usted dice, Señor, perdóneme. ¿Por qué queréis ser castigados? Pero oigan, desde el verso 15 hasta el 68, Dios mío, hay 14 versos de la bendición. Y al 68 le quitamos 14, ¿cuánto nos queda? Aquí cabal. ¿Cuánto nos queda? Vamos a ver los matemáticos. Bueno. Al 68 le quitamos 14, nos queda 60. ¿Cuánto? 56. 54. Menos mal que fui a estudiar contaduría. Imagínese usted. Pero hermano, es tremendo esto. Es tremendo. Haga cuenta, a ver qué sale.
No cantemos ya. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén. Sí, sí, se puede gozar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, viernes, todos los días. Gloria a Amén. Dios. 365 días del año puede permanecer el gozo Amén. del Señor cuando entramos en obediencia. Entonces, hermanos amados, aquí hay una parte que le corresponde a Dios, pero oiga esto, hermano, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay promesas de Dios maravillosas. Por ejemplo, oiga esta promesa. Y de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el cual nos amó y nos lavó con su sangre bendita y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. ¿Es una promesa, sí? Sí. Ah, pero los reyes y sacerdotes, los que aspiran a ser reyes y gobernar con Cristo, hermanos, son gente que entran a creer sus mandamientos, a poner por obra sus mandamientos. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad que es hermosa la palabra? Da vida a la palabra, hermano. Amén. Sí, a mí me nutre, me alimenta el Señor con su palabra. Yo siento la bendición del Señor con su palabra, porque es de bendición, amén. Es de bendición. Muy bien. Entonces, hermanos, tenemos que acercarnos con fe, creer la palabra que el Señor nos está hablando y diciendo, y va a haber, hermanos, el fruto o la cosecha será maravillosa. Vayan al Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, vayan al verso 21, Marcos capítulo 5, verso 21. Dígale a su compañero, gózate, hermano. Amén. Amén. Dígale, regocíjate, hermano. Gloria a Dios. Marcos, Evangelio, capítulo 5, verso 21. Gloria a Dios. Alabado el Señor. ¿Estamos? Ok. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Oh, ¿quién me tocó? Eso estaba tremendo, ¿eh? ¿Quién me tocó? Y dice, sus discípulos le dijeron, ve que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, hermano. Qué hermoso esto. Qué hermoso. Me gusta, hermano.
Ya me imagino ese cuadro allí donde la mujer estaba, hermanos, con ese problema tremendo por 12 años, gastado todo su dinero y no le iba mejor, le iba peor. Había sufrido mucho, pero dice que se dio cuenta que Jesús venía. Jesús estaba allí en la ciudad. Ah, qué hermoso cuando Jesús se presenta, ¿verdad? Algo glorioso puede suceder. Y dijo la mujer: si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que quedo sana. Pero era tanta la multitud que había, hermano. ¿Cuántos saben que muchas veces tenemos que perseverar para recibir? Que tenemos que presionar para recibir. Hermano, estaba rodeado, era multitud, y la mujer dice: ¿cómo entro en esa multitud? Y muchos creyentes muchas veces no reciben porque son conformistas. Y dicen: no, pues si ya oré 10 veces, ¿qué tiene una vez más? Amén, hermano. Pero tengo que ir hasta Roy. Pues los que viven aquí no tienen problema, porque pues a una cuadra viven, no hay problema, pero los que vienen desde Solé, hoy con la nieve, uy, está nevando. Pero muchas veces se tiene que presionar, hermano. Se tiene que insistir, se tiene que persistir. Gloria al nombre del Señor. Y como que el Señor no te hace caso, ¿verdad? Pero aquella mujer estaba: Señor, tengo una hija que está bien enferma, Señor. Por favor, ¿puede sanarla? Oh, mujer, no se le puede dar la comida de los hijos. Ahí la palabra dice perrillos, ¿verdad? Pero, ¿cómo le digo, pues? Ah, ¿qué hubiera hecho usted? Uy, ya me voy. A ver qué cree Jesús, ¿verdad? Pero la mujer, hermano, le dijo: Señor, pero los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de su amo. Jesús fue impresionado. Mujer, le dijo: tienes fe que tu hija sea sana. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Esta mujer dijo: tiene fe. Esta cree. Y no crean que le estaba diciendo pues a los gentiles, pues, o a los que no eran de pura cepa, les llamaban perros, pues. Esta no es una israelita, no, la hija, disculpa, pero esto es para los israelitas, para los hijos. Pero tú ni a hija llega. Le dijo eso. Imagínese usted qué actitud, ¿verdad? Qué hermosa actitud, hermano. Ah, cómo nosotros debemos de imitar esas actitudes, ¿amén? ¿Verdad? Oh, Señor, pero unos perrillos comen de las migas. Oh, Señor, déme que sea una miga, Señor, pero démela. No, es triste, hermano, cuando a veces la gente tiene servido todo, ¿verdad? Y hay gente que como una miga no están contentos, ¿sabes? Es triste. Pero oiga, se tiene que insistir, persistir, seguir buscando. ¿Usted no cree que a la mujer le fue fácil romper esa barrera ahí de gente que todos querían? Pero miren, hermanos, cuando llega ella y logra, y ya estaba por tocarlo, y de repente la empujaron y la sacaron, y otra vez la mujer, hasta que lo tocó. Amén. Gloria a Dios. Sí, y tocó, y poder salió del Señor, y en ese instante fue sanada. Amén. Y el Señor: ¿quién me tocó? Y los discípulos: Señor, pues si todos te están apretando. ¿Cómo pues si todos te están apretando, Señor? ¿Y cómo pregunta quién te ha tocado? No digo el Señor, es que alguien vino con fe y poder ha salido de mí. Porque muchas veces la gente está allí, pero no tienen nada de fe, está queriendo. Pero el Señor dice: no, pues aquí solo estás teniendo la pantalla. Pero esa mujer llegó y tocó y recibió sanidad, hermano. 12 años de un azote así, y gastado todo, y la habían estafado, y Dios mío, bendito, ¿qué no había hecho la mujer? Pero cuando se acercó al Señor Jesús con fe, el Señor la sanó.
Amén. Alabado el nombre del Señor. Pero muchas veces, hermano, nosotros tenemos que ser así como esa mujer insistente, perseverante, ¿verdad? Que casi estamos tocando, pero todavía no hemos tocado y que nos sacan la multitud y todos ahí queriendo, hermano, pero dice, es que yo quiero del Señor, yo lo quiero, yo quiero recibir del Señor. La Biblia dice, si como a la plata la buscares, Aleluya. y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Hermanos, y así como nos ponemos de tremendos, ¿verdad? Para otras cosas. Y así como nos alertamos, ¿verdad? Sabemos que media hora más tarde del trabajo peligra tu trabajo. Media hora más tarde sabes que hay descuento, o sabes que hay regaño. No, hermano, cuando son cuestiones de compromisos, hermano, uno trata la manera, ¿verdad?, de estar allí en el compromiso. El problema con los creyentes es que no se les ha hecho vida el compromiso con Jesús. Y entonces dicen, no, cuando se pueda. Otro día. Hermano, oren por mí. Saben que la oración es poderosa, pero no vienen a la oración ahí. Ahí oran por mí. No, tú tienes que buscar. El que busca halla. Al que llama se le abrirá. Al que toca, ¿verdad?, se le abre. Gloria al nombre del Señor. Un pueblo que tiene hambre por el Señor lo va a encontrar a Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Pero mire, la situación no termina allí, porque más adelante hay otro asunto. Bueno, ya pasó esto, ¿verdad? La mujer recibe sanidad y ella le dijo, dice en el verso 34, y ella le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Este no era cualquier hombre, era el principal de la sinagoga, oiga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Gloria a Dios, hermano. Wow, Dios mío, esto está tremendo, hermano. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Pero el 40, y se burlaban de él. ¡Ah! Qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Qué hizo la gente? Les agarró esto. Ni saben lo que está pasando. Se burlaban. Ellos no sabían lo que estaban por ver, hermano. Porque Jesús sí sabe todo. Amén. Y ellos se burlaban, dice allí en el verso, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Alerta. Cuando se va a rodear con alguien, le asegura que tenga fe. Si no tiene fe, sáquelo. Amén. Dígale disculpa, hasta aquí puedes llegar. Aquí no te metes porque yo quiero gente de fe acá. Qué tremendo esto. Y dice aquí la palabra, se burlaban de él. Y luego dice, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Wow. Alabado el Señor, hermano. Diga, Jesús está en control. Cuando murió Lázaro allá, dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero Jesús nunca llega afuera de tiempo, siempre llega a tiempo. Amén. Amén. Diga, Jesús está en control. Amén. Él
control. Por lo tanto, ya no esté turbado. Él está en control. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a suceder? Dios mío, no sabemos. Pero si Jesús está en control y decimos, Señor Jesús, tú tienes el control, Señor. Yo ya rato lo perdí, pero tú lo tienes. Tú estás en control, Señor Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor Jesús dijo, no, si no está muerto, este hombre va a vivir. Señor, tiene 4 días llene. Estaba en descomposición ya su cuerpo. Pero dijo Jesús, muchachos, ¿cómo dijo? Remuevan la piedra. Amén. Amén. Oiga, aquí hay una enseñanza. ¿No cree usted que Jesús pueda haber dicho, piedra, muévete, y se hubiera movido, ¿sí o no? Pero el Señor quiere que nosotros hagamos lo de nosotros, ¿sabe? Y el Señor dijo, ustedes, muchachos, remuevan la piedra, lo otro lo hago yo. Y removieron la piedra y dijo estas palabras, Lázaro. Amén. Amén. Y él fue específico, si no se hubieran levantado todos. Lázaro, ven fuera. Y él estaba vendado, ¿verdad? Y quítenle todo eso, hermano. Y Lázaro estaba vivo, hermano, bien vivo. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? Hermano, si le puedes alabar al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor Jesús, para Él no hay nada imposible, nada imposible, hermano. Absolutamente nada es imposible para Dios. Oh Dios mío, yo me regocijo en saber que escogí al Dios verdadero. Amén. Una vez estaba pensando así, mire, dije yo, estaba bien entrado pues en las cosas de la iglesia y tú sirviendo al Señor. Y yo le dije, Dios mío, gracias que no me permitiste caer en los TJ, le dije yo así, ¿verdad? Porque si hubiera caído ahí, allá anduviera con la mentira. ¿Quién entendió? Imagínese haber caído en una falsa enseñanza y uno entregado en la falsa enseñanza. Pero qué bueno que la verdad vino a mi vida y la verdad tiene un nombre y se llama Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y ahora vamos a hablar de esa verdad y estamos enseñando esa verdad. Gloria al nombre del Señor. Qué hermoso que Dios te salvó y te ha puesto en el lugar correcto. Amén. 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 Qué bueno que no andas proclamando el veneno, la mala enseñanza, pues, porque mata. Pero qué lindo que caímos en las manos del alfarero, ¿eh? En las manos del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, amados hermanos, esto está maravilloso. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. ¿Cuántos trajeron tiempo? Sí, vaya. Hebreos 11:6. ¿Estamos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Que cuando tú te acercas a Dios, crea que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Aleluya. Yo no sé, pero yo creo que al salir de esta reunión, tú puedes llevar mucho, o poco, o nada, dependiendo de la actitud de nuestro corazón. Amén. Amén. Tú te puedes ir con una tremenda bendición que apenas Gloria a Dios. puedes llevar. Puedes elegir llevar un poquito. Y otros pues no llevarán nada. Pero el Señor está impartiendo, compartiendo. El Señor se está dando. Amén. Para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Gloria a Dios. Parte cayó en el camino, en pedregales,
en espinos, pero otra cayó en buena tierra. Hablando de la actitud del corazón, cómo recibimos la palabra. Y en esta produjo al 100 por 1. Gloria al nombre del Señor. Entonces a mí me bendice tremendamente la palabra del Señor, porque es galardonador de los que le buscan. Oiga esto. Muchas veces he venido al altar, he venido de rodillas y hermano, y a la presencia, y yo estoy arriba en el cielo. Otras veces he venido al altar, me he arrodillado y siento que estoy solito, no siento nada. Y estoy orando y como que me pasa de ahí. Pero siempre, si lo he sentido, gloria a Dios. Si no lo he sentido, pero allí estoy. Alabado al Señor, hermano. Y cuando vengo de repente, hermanos amados, que no he sentido nada, de repente, hermano, siento una unción poderosa, hermano. Ay, Dios mío. Como Sansón, no tanto así, pero siento una unción poderosa. Siento una fe, hermano. Ay, Dios mío, oro cuando tengo fe. Ay, está llegando. Amén. Pero a mí me ha pasado, y yo creo que te ha pasado a ti, pero ¿sabe qué? La palabra es permanecer, amén. Aleluya. La palabra correcta es permanecer, permanecer, permanecer. Es que lo sientas o no lo sientas, Jehová Shama está allí. Amén. Él está allí. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Imagínese usted que usted tuviera un predicador que le predica solo cuando se siente bien. Como algunos hermanos que solo cuando se siente bien van a la iglesia. Y cuando se sienten mal dicen, no, pues, qué triste, ¿verdad? Pero esto tiene que ser todos los días, amén, hermano. Todos los días, todos los días, todos los días. El que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, hermanos amados, yo sé que está habiendo una impartición del Señor sobre nosotros esta tarde, porque estamos aquí en la iglesia. Pero si te vas a tu casa y buscas a Dios, ahí va a haber una impartición del Señor sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y vienes mañana lunes y otra impartición del Señor. Pero como no estás conforme, vas el miércoles también. Amén. Y luego dice el viernes, ahí también. Y luego el domingo y otra vez a la casa, hermano. ¿Quién va a ser aquel que pierde la fe sabiendo que está, hermano, con el Señor? No. Amén. Si alguno está diciendo, mire, no tengo, alguno también. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Ok. Ustedes pues no me dejan terminar. Romanos capítulo 4, verso 13. Romanos capítulo 4, verso 13. Está hermoso esto. Gloria al Señor. Hermanos, aquel coro tan lindo que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿sabes? Dígale a ese hermano, gracias que me invitaste a la casa de Jehová. Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Cómo dice, hermano? Heredero del mundo. Amén. Amén. Sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, diga es por fe, para que sea por gracia, amén, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Diga, Abraham es el padre de todos nosotros, de israelitas y de gentiles. Gloria al nombre del Señor. Amén.
de todos nosotros la promesa de heredar el mundo, no dijo solo Israel, el mundo, gloria al nombre del Señor. Ahí estoy yo, hermano. Yo cuando entiendo esto digo, Padre, gracias, porque tengo un padre que tenía fe. Amén, gloria a Dios. Porque yo soy hijo de Abraham. Amén, amén. A mucha honra. Amén, gloria a Dios. Yo soy hijo de Abraham. Por la promesa, pues. Gloria a Dios. Tal vez mi papá no tenía nada de fe, pero mi papá Abraham, calidad. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Sí. Dice la palabra del Señor, el cual es Padre de todos nosotros. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Verso 18. Verso 18. Ay, Dios mío, bendito. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como, ¿cómo, hermano? Estaba, le medía por acá la temperatura y ya como que ya no, estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, gloria a Dios. Así quiere Dios gente, hermano. Aleluya. Dios quiere gente así. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Amén. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Amén. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a mí. Amén, hermanos. Amén. A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ay, Dios mío, este paquete está bien hermoso, hermano. Amén. Porque creímos en Jesús, ¿verdad? Pero eso de creer en Jesús trae otras cosas tan hermosas, hermano. No solamente creer en Él, en su sacrificio, sino que con eso conlleva toda esta bendición que se le prometió a Abraham. Pero note acá en esta escritura que por lo menos nosotros allí encontramos, hermanos amados, algunos problemitas no muy graves, solo que ya estaba como muerto. No muy graves los problemas, porque la matriz de Sara era estéril. Pero oigan eso, hermano, la promesa, diga, la promesa de Dios. La promesa de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La promesa de Dios. Y no se debilitó en la fe, sino que dio gloria a Dios. Sara, vas a tener un hijo. Sí, Abraham, sí. Sí, Sara, vas a tener un hijo. ¿Ah? Glorificó a Dios. Dios dijo que Sara, tú y yo, o yo y tú, seremos herederos del mundo. Gloria a Dios. Con razón a Sara le dio risa, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, Sara, vas a tener un hijo. Y ella dijo, a hombre de 100 años, dijo, ¿verdad? A mujer que ya naturalmente no puede, le van a hacer hijo. Y se puso a reír. Estaba detrás de la puerta. Y le dice el Señor, mira, Abraham, ¿y tu mujer por qué se rió? Ah, se dio cuenta el Señor todo lo sabe. Pero ella estaba como diciendo, yo creo que se equivocaron. Pero cuando Dios tiene planes con tu vida, hermano, Amén. mire, oiga esto.
Uno puede decir, ay Señor, pero es que soy niño. Ay Señor, pero es que soy tartamudo. Ay Señor, pero no hay peros para Dios. Amén, hermano. No hay peros para Dios. Cuando el Señor dice, hijo, yo te he llamado para esto, yo te he escogido, hijo. Amén. Ahora Abraham tenía una promesa, hermanos amados, y Abraham estaba glorificando a Dios por la promesa. Y le recordaba a Sara, Sara, vamos a tener un hijo, ¿verdad? Y pues los problemas que tenían eran graves, eran tremendos. Hermano, cuando humanamente las capacidades son agotadas, las capacidades divinas son inagotables. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero me gusta la actitud de Abraham, por eso se llama el padre de la fe. Amén. Ahí se mantuvo. Dios dijo, y si Dios dijo, Dios lo hará. Amén. Mire, ahora quiero aprovechar esto. Aquí no es asunto. Yo confieso. No, ¿oíste la promesa de Dios? Dios te dio una promesa, entonces puedes confesarla. Amén. Amén. Si Dios te dijo que iba a hacer eso, lo que Él dijo que iba a hacer, entonces usted puede decir, el Señor lo dijo y Él lo va a hacer. Amén. El problema ahora es con la confesión positiva, ¿verdad? Yo confieso y yo digo y yo declaro y de plano no, el Señor no ha dicho nada. Sí, y algunos están diciendo, no, y yo creo por un carro nuevo, si ni ha pagado el que tiene. Y yo declaro que mi casa va a ser, Dios mío, Dios mío. Pero oiga esto, hermano, la promesa de Abraham, la promesa que Abraham había recibido, de veras, en sus fuerzas, hermanos, en lo natural, en lo humano, era, hermanos, inalcanzable, pero en las fuerzas de Dios. Pero en el poder de Dios no hay límites, hermanos. Dios mío bendito. Y ahora aquí habemos, hermanos, puros hijos de Abraham, espero. Creyentes que tienen fe en las promesas de Dios, que hoy se van a ir a su casa y van a decir, el Señor me habló, Padre, yo voy a obedecer y voy a entrar en obediencia. Esa es la parte que me corresponde a mí, obedecer tu mandamiento, Señor. Lo otro tú lo harás. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Y mañana viene con fe también. Pero es lindo Dios, hermano. Cuando Él encuentra un corazón creyente, ¿qué es lo que Dios no puede hacer, hermano? Cuando encuentra cabida en un corazón y dice, este me cree, este cree cada palabra que le estoy dando, la cree. Este cree que yo estoy ahí. Amén.